Esto es Lili en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas. Retomamos con las pilas puestas y en compañía de los mejores, o será así, los economontros. Tenemos aquí a nuestro querido Héctor Guiliani Curi, el macroeconomista, y al mejor profesor de todos, que se sepa, también hay que decirlo, el profesor Rafael Espinal, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC. Vamos a excusar a José Alfredo Guerrero, que no va a poder estar con nosotros hoy porque tiene, bueno, mucho trabajo. Ese hombre está fajado, man. Hay que decirlo, que está fajado. Y luego de nuestra, bueno, singular cita de todos los martes con los economontros, vamos también a recibir a la gente del concurso infantil Pinta lo Nuestro, porque también tenemos que dar espacio en este verano a los chiquitines y buscar actividades que lo pongan un poquito más creativos, que los entusiasmen, porque ciertamente, caramba, qué tiempo de tanta prueba para todos, en el aspecto de salud, económico, familiar, obviamente la crianza de los hijos. Son muchas pruebas que tenemos que asumir y hay que asumirlo con buena cara, hay que asumirlo con buen pie. El optimismo perpetuo multiplica la fuerza, decía Colin Powell, y yo lo creo. Y por eso me encanta de verdad dar la bienvenida tanto a Héctor como a Rafael. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas noches, Lili. Buenas noches, Lili. Buenas noches a todos los que ven este programa. Este es el programa de más audiencia, ¿eh? Ya lo sabe. Rafael, está entrenado, Rafael. Mira, fíjate que yo trato de reírme y yo sé que tenemos temas importantes. Vamos a hablar con ustedes de la recuperación económica ahora en esta cuarentena extendida. Hoy justamente estamos estrenando las medidas del gobierno de este plazo de extensión del periodo, digamos, de emergencia nacional por 45 días que llevan, bueno, toque de queda y una serie de medidas que, bueno, todos entendemos que eran necesarias. Eso pienso yo, que hay una especie de criterio colectivo al respecto. Pero no es menos cierto que nos da muy duro y que vemos que es una carrera que no termina nunca. Y Héctor siempre ha hablado de la vacuna, debo decirlo, y seguimos aferrados a ella, pero no aparece Héctor. Entonces yo les quería comentar, me siento un poquito nerviosa, lo confieso, porque ver imágenes como, y pérdidas como la de Víctor, que son esas voces sonoras, esa gente que uno conoce, y ver en la situación que se despide uno de esa gente querida, también esta señora, la diputada que ganó por el PRM, esas imágenes son muy fuertes cuando uno ve a esa señora entubada tratando de saludar a sus niñas, pero ya con esa mirada en el rostro que señala, que sabe en el proceso en que está. Tenemos una, vamos a decir, disponibilidad de camas limitadísima, incluso internarse es un lujo en estos días. Entonces hay muchas cosas que nos ponen muy inquietos, pero el plano económico es, digamos, la cuestión. Arranquemos con ese panorama económico, pero el miedo, vamos a decir, la preocupación, Héctor, también hace que la economía se impacte. La gente de verdad se siente muy asustada, a pesar de que no nos comportamos así. Bueno, mira, en realidad, Lili, era de esperarse el aumento en los contagios que ocurrió. El gobierno tuvo una gran oportunidad de reducir la tasa de contagio del virus y también nosotros como dominicanos y la desperdiciamos. Yo mismo había dicho en este programa que era necesario mantener a la economía en respiración artificial en ese periodo de cuarentena que dictó el gobierno, el actual gobierno, pero evidentemente tuvieron una arrancada muy efectiva tanto en el plano económico como en el plano de combatir la epidemia, pero todo fue relajándose en lugar de ir asegurando cómo es bloques. Por ejemplo, en este mismo programa yo mencioné el hecho de que había partes que ellos no estaban atacando efectivamente, donde había aglomeraciones como en los mercados y también como en los barrios. Y escúchame, Héctor, que te interrumpa, pero bueno, recientemente hemos visto por todas las redes sociales imágenes de, señores, el chacumbele que está en los barrios, en muchísimos sitios donde la gente anda. Hemos visto imágenes de la juca en los barrios abiertamente, todo el mundo compartiéndola. O sea, la pura verdad es que hay muchos dominicanos preocupados, habemos muchos, pero también hay mucha gente con un comportamiento de verdad seriamente imprudente e irresponsable. Bueno, precisamente para eso que tú tienes un gobierno, para que pueda
primero a través de la persuasión, el convencer a la persona a cumplir ciertas reglas, y si no, también a través del uso de la fuerza. Pero evidentemente dentro de un periodo electoral, eso para el gobierno iba a ser muy, muy difícil. Yo la perspectiva de la economía no la veo halagüeñas. En realidad la tasa de contagio ha aumentado, el número de contagiados ha aumentado y hubo creo que en el mes de junio un pequeño repunte y julio del gasto del consumo después de la gente estar aislados en su casa por tanto tiempo, pero creo que eso volverá a manifestarse en el futuro, porque evidentemente una gran parte del gasto de consumo es gasto social, gasto en restaurantes, gasto en ropa y gastos en ese tipo de actividades que tienen que ver en contacto con otros humanos. Y los otros días salieron unas estadísticas muy reveladoras de que tanto aquí en la República Dominicana como en Centroamérica el gasto de consumo en bienes no esenciales se había caído y eso va a continuar. Lo que vamos a tener que ver es cómo va a responder el próximo gobierno. Y fíjate, Héctor, y le voy a dar el paso a Rafael ahora, que yo señalaba de situaciones que hemos visto en las redes, en barrios y digamos en lugares de segmentos vulnerables, pero también uno se da un Winston Churchill, para no entrar en detalles, y ve cualquier plaza, un restaurante, y ahí uno se encuentra con cantidad de gente hacinado de a 7 por mesa, solo de tú verlo de lejos. O sea, la pura verdad que la conciencia ciudadana nos está fallando en todos los, digamos, estadios de la sociedad. Y vemos una repercusión, porque a más pandemia y más contagio, pues una prolongación del tema de la reinserción económica, digamos, Rafael. O sea, una cosa va de la mano con la otra, ¿cierto? Sí, mira, yo pienso que el gobierno perdió mucho tiempo porque las elecciones municipales que se celebraron en el mes de marzo, ya había una situación de epidemia, de pandemia declarada por la Organización Mundial de Comercio. Y el gobierno a los 2 días, ya en un discurso del presidente, estaba ordenando un cierre desde las 5 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y ese cierre se ordenó por varias semanas, prácticamente por 30 días, y posteriormente siguieron los cierres. Poco a poco se fueron abriendo y se estableció un programa por etapas. Pero al finalizar la segunda etapa y pasar el periodo electoral del día 5 de julio, el gobierno no ha actuado hasta hoy, hasta esto, en el día de hoy que empieza justamente el nuevo toque de queda, y con mucha más flexibilidad incluso que cuando se estableció en marzo, porque cuando se estableció en marzo la mayoría de los negocios se ordenó cerrarlos, los restaurantes, los negocios en general fueron cerrados. Sin embargo, ahora, cuando el pico de la epidemia es mucho más alto, entonces se actúa con una cierta ligereza. Yo pienso que hay mucha presión del sector económico, como tú has dicho, de los restaurantes, de los hoteles, de una serie de negocios que se han visto muy afectados, pero evidentemente la situación de hoy es mucho mayor que la de los primeros días de marzo, cuando empezó la pandemia, y creo que de común acuerdo las autoridades debieron haber tenido un programa más severo, por lo menos durante los próximos 15 días, porque el contagio del periodo del día 5 de julio y de los días antes, donde se está manifestando ahora en múltiples dirigentes políticos que están contagiados porque hicieron mucho contacto físico con sus seguidores antes de las elecciones. Ahí está el alcalde de Santiago, Abel Martínez, hay otros. Que ese es un dichoso, Rafael, ese es un dichoso que consiguió cama en el Homs, porque déjame decirte, no hay camas, que eso es otra cosa que la gente se está preocupando, no hay realmente, en todos los hospitales no hay disponibilidad para recibir pacientes de alto riesgo, o sea que la situación está complicadita. Y se dice que Abel Martínez está en buen estado de salud, pero que tiene complicaciones que le obligan, digamos, a estar hospitalizado.
Mira, ¿Qué para dicen? restablecer la economía hay que hacer, es como los pacientes del coronavirus, hay que internarlos y en los casos más graves hasta un coma inducido. Yo creo que la economía, para poder restablecerla, dada la gravedad con la que se está expandiendo el virus, necesita una aplicación de medidas más drásticas en este momento, por lo menos durante 15 a 20 días. El presidente Ujú. solamente ha ordenado el toque de queda, pero en términos de las fases de cierre y de apertura de negocios, estamos en el entre en todo ahora mismo. Exacto, júntense todos hasta las 5 de la tarde o hasta las 7 de la noche, de acuerdo si es sábado o domingo o si es de lunes a viernes. La pura verdad que es una pena que tengamos tan poca conciencia ciudadana, en adición a que los recursos que fueron en su momento se veían como cifras importantes, no vemos muy bien en dónde se han materializado Héctor y Rafael, porque aquí en el país están faltando pruebas, ni siquiera podemos contar con pruebas para definir si estamos o no contagiados en términos de toda la necesidad de la población. Entonces yo sentía como que ese numerito de todo lo que se cedió, todo lo que se donó y todo lo que se definió también como recursos para la pandemia iba a cubrir esas necesidades. ¿Qué dicen ustedes? Héctor. Mira, yo creo, Lili, y quiero aprovechar la ocasión de que hay una gran lección en esto con lo que se refiere a la continuidad de los gobiernos. Los gobiernos generalmente justifican aquí en la República Dominicana la continuidad en términos de que pueden, adquieren experiencia y pueden resolver los problemas de manera más efectiva. Y lo que muestra esto aquí, en nuestra experiencia en la República Dominicana, es, y no solamente en la República Dominicana, sino en casi todas las partes del mundo, es que evidentemente el continuismo no lleva a mejores resultados, ni la continuidad. Tú tienes que buscar fórmulas nuevas, sangre nueva en un gobierno, y por eso es ¿Qué importante. infieres tú, Héctor? ¿Qué infieres tú de esta selección, digamos, del nuevo presidente electo Abinader, de su gabinete, digamos, económico, de ese equipo? Bueno, yo no me gusta, yo no quiero evaluar personas, pero sí veo que hay un elemento de continuidad cuando en realidad debió haber roto los esquemas, roto los esquemas de política económica y de actuación. Tómate el caso del turismo. Es posible, todo el mundo sabe que a la República Dominicana no va a venir personas si nosotros no resolvemos el problema. Porque evidentemente los viajeros de la Unión Europea, si vienen a la República Dominicana, van a tener a retornar a su país que permanecer 14 días en En cuarentena. cuarentena. Uh-huh. Entonces, los turistas no van a venir a la República Dominicana si nosotros no controlamos el coronavirus. Y de parte del gobierno entrante todavía no han habido señales claras. Y yo creo que esa es la parte más importante en los actuales momentos, mucho más importante que la económica. Es decir, la necesidad de tomar medidas drásticas, como decía Rafael, para parar el crecimiento del coronavirus, porque la situación es más grave que Y cuando te, iniciamos. Claro, ahora mismo vamos a decir la curva ya ha aumentado la base, o sea, tenemos obviamente eso es exponencial. Fíjate que el tema del turismo que tú lo tratas, Héctor, y me encanta el punto, porque yo siento que es un engañabobo, en el sentido de que, bueno, recibimos un par de avioncitos, hacemos mucha fiesta y entendemos que con esto se ha reactivado el sector, pero no es cierto, los costos operacionales de una industria tan costosa, valga la redundancia, y tan amplia como el turismo, no se sustentan con 2 avioncitos que lleguen de gente, 4, 10, lo que usted quiera. O sea, la pura verdad es como querer pensar que estamos en el camino de la solución cuando es imposible. Quizás es mejor asumir la realidad de que no, esto tiene que apagarse la luz, bajarse los breakers y entonces arrancamos de cero después. Digo yo y les pregunto, vamos a arrancar con Rafael sobre eso. Sí, fíjate, los organismos internacionales y particularmente el Fondo Monetario, que todas las semanas publican artículos en relación con la situación económica mundial y el avance o retroceso de la pandemia, ha insistido y lo ha dicho reiteradamente que los países
que tienen un alto nivel de ingresos por concepto de turismo van a sufrir un shock muy fuerte durante los próximos 2 años. Y lo han dicho de una manera reiterada. Yo veo que las autoridades que hacen pronósticos en la República Dominicana hacen pronósticos que realmente son insólitos, porque decir que la economía va a decrecer un 0% cuando los ingresos del gobierno se han caído en 48,000 millones de pesos, y eso da una idea de la magnitud de la caída del consumo que hay, porque el ITEVIS es la principal fuente de ingresos. Cuando tú ves hoy datos de que hay 336,000 trabajadores menos cotizando a la seguridad social y 9,800 empresas que no están en la seguridad social, tú no puedes decir que la economía va a crecer 0%. Las estimaciones más optimistas podrían hablar de -5, -6%. Y barato me los hallo. Oye, Rafael, barato me los hallo. Entonces, abrir los vuelos de manera total, creo que también es un error. Yo creo que hay muchos dominicanos que viven en el exterior que han regresado en los vuelos, pero eso tiene que ser programado. No puede ser una apertura total como se ha hecho en términos de los espacios aéreos, en términos de todo el tipo de negocios. Incluso el decreto del presidente el día de ayer no establece ningún tipo de programa de apertura económica gradual. Es simplemente un toque de queda. Pero el toque de queda, exacto. Nosotros teníamos un programa de una fase 1, una fase 2. De la fase 2 se pasaba a la 3 si en la 2 estaba mostrando una disminución de los casos. Sin embargo, hemos volado todas las fases y eso traerá consecuencias económicas. ¿Por qué? Porque en la medida en que no se controla, como dice Héctor, la pandemia, es muy difícil restablecer esa fuente de ingresos de divisas que es el turismo. Y es un espejismo creer que están llegando los aviones cuando al final España ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen aquí, creo que Italia por igual. O sea, hay muchos países de Europa. Los Estados Unidos han recomendado eso. Imagínate que son de los mercados que son volumen para nosotros. Vamos a entrar... Cuéntanos, Héctor, perdona. No, pero ahí es que tú verdaderamente necesitas un liderazgo fuerte, un liderazgo con carácter. Tú ves nosotros creemos que somos el único país que tiene mucho turismo o que depende de X cosas. Por ejemplo, tómate el caso de Canadá. Canadá depende mucho del turismo norteamericano, es casi un negocio de 21 billones de dólares anuales, de los cuales 11 son norteamericanos. Se le cayeron los precios del petróleo. Sin embargo, Canadá mantiene su economía cerrada. Nos vas a decir, Héctor, tras la pausa, cuál es ese modelo canadiense, a ver qué cosas podemos emular en República Dominicana, porque la verdad que hay que ver